Listo, por ahí ya está, ya comenzó a grabar. Entonces, vamos a movernos aquí a las presentaciones. Como les comentaba, lo primero que tenemos que ver es todos los conceptos básicos que tienen que ver con la electricidad, ¿sale? Ya sea con circuitos eléctricos, perdón, e instalaciones eléctricas, ¿sale? ¿Vale? Por ahí pues está el nombre de la escuela, el nombre de su servidor y estamos en la especialidad de fuentes alternas de energía, ¿vale? Ahorita estamos, o cité a ambos grupos, a tercero E y tercero F, ¿sale? Como llevamos la misma materia, pues no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar primero a definir qué es la electricidad, ¿vale? Vamos a ver sus conceptos básicos, ¿ok? Nosotros como electricidad, pues le llamamos a cierto tipo de energía, ¿vale? Esta energía eléctrica se da o surge a partir del movimiento de electrones, ¿vale? Si ustedes recuerdan, tenemos el átomo. Pongo una imagen por aquí. Imagen rapidita. Tenemos el átomo de cualquier material, ¿sale? Cualquier material conductor. Eh, Hay materiales conductores, semiconductores y aislantes, ¿sale? En la electricidad, pues nos conviene que la energía fluya lo más libremente posible. Entonces, utilizamos materiales conductores como por ejemplo el cobre, ¿sale? Entonces, vamos a imaginar que este es un átomo de cobre, ¿sale? Eh, Nos dice por acá que la energía eléctrica es el movimiento de electrones, ¿sale? No es otra cosa más que eso, ¿ok? Entonces, en nuestro átomo, estos serían los electrones, ¿vale? Recuerden que tenemos electrones, neutrones, protones y más elementos dentro de un elemento, pero de un átomo, perdón, pero el elemento más importante es el electrón, ¿sale? La electricidad tiene que ver con el movimiento de estos electrones, de estos puntitos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se da? Los electrones en cualquier material se encuentran, ¿sale? Eh, Cualquier material deja pasar más o menos cantidad de electrones, ¿vale? En el caso de los materiales conductores, como el cobre, pues este el cobre permite que esos electrones se muevan más rápidamente y con mayor facilidad a través de todo el material, ¿sale? Entonces, la electricidad es nada más eso, ¿ok? El movimiento de electrones, ¿ok? Nos dice por acá, definimos energía eléctrica o electricidad como la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿vale? Esta definición ya es un poco más técnica. Así en pocas palabras o más sencillita, pues la electricidad es el movimiento de electrones, ¿vale? Nos dice también adicional, cuando estos dos puntos se los pone en contacto mediante un conductor eléctrico, obtenemos una corriente eléctrica, ¿sale? Entonces, vamos a imaginar que este es nuestro material conductor. Tenemos electrones de un cable, de un conductor, tenemos más electrones de otro conductor, tenemos una menor cantidad de electrones. Si los juntamos, pues va a suceder por ahí cierta diferencia, ¿sale? La diferencia de potencia, la diferencia de potencial, ahorita vamos a qué se refiere ese concepto, ¿sale? Va a haber por ahí potencia, la cual va a hacer que todos esos electrones fluyan más rápidamente, ¿sale? Van a estar por ahí viajando, vibrando, chocando entre ellos, ¿vale? Lo cual, pues, libera la energía, ¿sale? Muchas veces la energía es tanta o se llega a saturar hasta que llega a transformarse de otra manera, ¿vale? En forma de luz es cuando vemos los rayos, ¿sale? También la podemos percibir en forma de calor, ¿sale? Dependiendo de la intensidad de la corriente, ¿sale? Y entonces es aquí donde entran estos conceptos, lo que es potencia, voltaje, resistencia, corriente
Y algo muy importante que utilizamos en la electricidad, que es la ley de Ohm, ¿vale? Es esto que tenemos aquí. La ley de Ohm no es más que unas fórmulas matemáticas que nos dicen cuánta tensión va a haber, cuánta resistencia presenta el circuito, qué intensidad de electricidad hay, qué potencia, ¿vale? Estas son sus unidades, los vatios, amperios para la intensidad, ohmios para la resistencia y voltios para la tensión, ¿vale? Y vatios para la potencia, ¿vale? Entonces, todos estos elementos, estos cuatro elementos se relacionan de alguna manera por medio de ecuaciones matemáticas o formulitas, ¿vale? Ahorita las vamos a ver, no se preocupen. Si ustedes dicen, pues, ¿qué onda con esto? Ahorita vamos a ver a qué se refiere todo esto, ¿sale? No se preocupen. Entonces vamos con lo primero, ¿sale? La potencia. Sus unidades son en watts. ¿Vale? La potencia va a ser la cantidad de energía que un sistema puede entregar o puede absorber, ¿sale? Es la cantidad de energía que se entrega o que se absorbe en un tiempo determinado, ¿ok? Vamos a suponer que una, un foco en este circuito se consume, vamos a suponer, 0.5 watts, ¿vale? Por hora, ¿vale? Sería algo así. Se consumen 0.5 watts, o sea, ni un watt entero, 0.5 watts, la mitad de uno, en una hora, ¿sale? Esa es una unidad de medida nada más, ¿sale? Es la cantidad de energía que se entrega o se absorbe, ¿sale? Por algún elemento en un tiempo determinado. En cualquier tiempo, puede ser en minutos, segundos, horas, días, semanas, etcétera, ¿sale? Pero lo más usual, pues, es manejarlo en horas, ¿vale? Watts, horas. Nos dice por aquí, la potencia eléctrica se representa con la letra P y la unidad de medida es el vatio o watt, ¿sale? Es el watt. Aquí lo tenemos, potencia, vatios y su unidad, pues lo podemos encontrar como W, ¿sale? Las unidades. Vamos con el siguiente elemento que es la intensidad, ¿vale? La intensidad también la pueden encontrar como corriente, ¿vale? Es intensidad eléctrica, corriente eléctrica, ¿ok? A lo mejor este concepto sí lo han escuchado repetidas veces o en repetidas ocasiones, ¿vale? ¿Qué es la corriente o qué es la intensidad eléctrica? Vamos a ver. Esta corriente va a ser el flujo de carga eléctrica que circula por un conductor, ¿sale? Es toda la cantidad de electricidad que fluye por un conductor, ¿vale? ¿Vale? Es todo el flujo de la energía, todo el flujo de los electrones, ¿ok? Vamos a ver, sus unidades dijimos que son los amperios y lo podemos identificar con la letra A, ¿vale? De amperios. Está el siguiente elemento que es la resistencia. Sus unidades son los ohmios, ¿vale? Y tiene este símbolo griego que es el ohm, ¿ok? Ohm. ¿Qué es la resistencia? Nos dice aquí la resistencia que es la oposición que presenta cualquier conductor al paso de la intensidad, perdón, o corriente eléctrica, ¿vale? Entonces la resistencia pues va a ser algo que va a obstruir nuestro flujo de corriente, ¿sale? Nuestra intensidad, ¿ok? Vamos ahora con el último elemento que es el voltaje. Este también estoy muy seguro que lo han escuchado antes, ese concepto, voltaje. ¿Pero qué es? No, este voltaje lo pueden encontrar también o se le conoce también como tensión, ¿sale? De cualquiera de las dos maneras, voltaje o tensión, es exactamente lo mismo, ¿sale? El voltaje o tensión va a ser la presión que nos puede dar o que podemos obtener a partir de una fuente de energía, ¿vale? Una fuente de energía puede ser una pila, una batería, eh, un enchufe, ¿sale? Donde nosotros enchufamos nuestros aparatos, esa sería nuestra fuente de energía, ¿vale? Es donde
pues sale la energía eléctrica, ¿ok? Entonces, el voltaje, pues, es la presión que se encuentra en esa fuente de energía, ¿ok? La presión es la fuerza que empuja a los electrones por todo el conductor, ¿sale? ¿Vale? Vamos a verlo, esos mismos conceptos vamos a verlos a manera de manera análoga con lo que es el agua, ¿sale? Bien, aquí tenemos una fuente de alimentación, ¿vale? Que dijimos que es de donde surge el voltaje, ¿vale? Aquí tenemos una llave. Vamos a imaginarnos que la pila o la batería de nuestro circuito es una llave, ¿sale? Una llave en nuestras casas, ¿vale? Entonces, esta llave lo que nos va a dar es la presión, ¿sale? La fuerza suficiente para empujar el agua. En el caso del circuito eléctrico, la pila o la batería es la que nos va a dar la fuerza suficiente para empujar todos los electrones para que fluyan por el circuito, ¿sale? En el caso de la manguera tenemos, en el caso de la llave, perdón, le conectamos una manguera que esto va a ser como si fuera nuestro circuito, ¿vale? Nuestro circuito eléctrico o nuestro conductor, ¿vale? Entonces por ahí van a fluir libremente los electrones y vamos a tener una corriente, ¿sale? Intensidad o corriente, que es el flujo de energía, ¿sale? Por ahí van a ir fluyendo los electrones o el agua, ¿vale? Y la resistencia, ¿qué sería? Pues vamos a imaginar que tenemos una manguera de una pulgada, ¿sale? De un diámetro de una pulgada. Y acá tenemos una reducción, ¿sale? De un diámetro de una pulgada pasamos a un diámetro de media pulgada, por ejemplo, ¿vale? En esa reducción, pues va a haber una resistencia, va a haber cierta oposición al flujo de electrones, ¿vale? O al flujo del agua. Entonces, a eso se refiere la resistencia. ¿Vale? ¿Vale? Recuerden, la resistencia, pues nada más es algo que se opone al flujo de la corriente, ¿vale? La corriente, pues es la cantidad de energía que va fluyendo por nuestro conductor y la fuente de alimentación es la que nos va a dar el voltaje, ¿vale? El voltaje es la presión con la que se empuja o la fuerza con la que se empuja toda esta cantidad de energía, ¿sale? Que va fluyendo por el conductor, ¿ok? Otra manera de verlo es con este diagramita, ¿vale? Aquí tenemos el voltaje, que es nuestra fuente de alimentación. Aquí vemos que está empujando a los amperes, que es la cantidad de energía eléctrica que pasa por un conductor, ¿vale? Nada más que aquí vemos que la resistencia o los ohms, ¿vale? Resistencia, ohms. Vemos por aquí que está frenando el paso de la corriente, ¿vale? Esos son los principales conceptos en electricidad, ¿sale? El voltaje, la corriente y la resistencia, ¿sale? ¿Vale? ¿Alguna duda, chavos, hasta aquí? No, profe, ninguna duda. No, profe. ¿Nadie? ¿Todo bien? Sí, profe. No, profe. Ok, bueno. Entonces sí se va entendiendo esto del voltaje, amperes y resistencia, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Entonces ya lo vimos a manera de ejemplo, así con ejemplos muy sencillos. Ahora vamos a pasar a un circuito eléctrico simple, ¿sale? Circuito eléctrico simple. Entonces aquí tenemos ese circuito, ¿vale? Es el más sencillo que existe, es una fuente de voltaje, una fuente de energía, un interruptor que enciende y apaga el foco, ¿vale? Toda la energía pues va a fluir por este conductor. Si está apagado, pues no fluye. Si lo encendemos y lo activamos el interruptor, la corriente eléctrica sigue su camino hasta llegar a la bombilla, ¿sale?
se enciende la bombilla y regresa nuevamente los electrones, ¿vale? Entonces, así es como funciona un circuito eléctrico, ¿sale? Cualquier circuito eléctrico de esta manera funciona, ¿vale? Tenemos un polo positivo y un polo negativo, ¿vale? Los electrones salen de esta parte, fluyen, por aquí se van a consumir algunos, se va a disminuir su intensidad por este foquito sería la resistencia, ¿sale? Entonces va a absorber un poco de la intensidad, lo cual va a hacer que disminuya la intensidad de los electrones, pero al final van a regresar, sale la batería, ¿ok? Es un ciclo, ¿vale? Los electrones que salen vuelven a entrar, salen, vuelven a entrar, ¿ok? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué si los electrones, que es la electricidad, salen de la pila, vuelven a entrar, salen, vuelven a entrar? ¿Por qué se acaban las pilas? ¿Por qué se agotan? Pues precisamente por la intensidad, ¿vale? La intensidad se va agotando, ¿sale? Es lo que se va agotando. La resistencia cada vez le va quitando más y más intensidad, ¿vale? Entonces, va a seguir habiendo voltaje, intensidad también, pero la resistencia o el bombillo va a ir disminuyendo cada vez más la intensidad, ¿sale? La corriente la va a ir frenando cada vez más hasta que pues la fuente de energía ya no tenga la fuerza suficiente para seguir empujando los electrones, ¿sale? ¿Vale? Esto es de manera física, ¿sale? Así lo podríamos ver. Si ustedes conectan una pila de esos de juguete y le ponen un LED, podemos hacer este circuito, ¿vale? Sencillo. Otra manera de ver los circuitos es por medio de diagramas, ¿vale? Más adelante vamos a estar trabajando con este tipo de diagramas, ¿vale? Aquí tenemos la batería, es este símbolo, ¿vale? Aquí está, y la resistencia sería este símbolo, ¿vale? Como un zigzag, ¿vale? Aquí está la resistencia. Lo único que faltaría en este circuito, pues, sería el interruptor, ¿vale? Para el interruptor es este símbolo que tenemos por aquí, ¿ok? Cuando está abierto, cuando está apagado, se encuentra el circuito abierto, ¿sale? No fluyen los electrones. Aquí está la batería, fluyen los electrones, pasan por las resistencias y el circuito no está cerrado. Entonces es cuando nosotros apagamos los focos, por ejemplo, ¿vale? Los prendemos, activamos nuestro interruptor, se cierra el circuito, ¿vale? Entonces ahora sí siguen fluyendo los electrones, ¿sale? ¿Vale? Entonces de esa manera funcionan los circuitos eléctricos, ¿ok? Y siempre vamos a tener esos dos elementos, que es la fuente de energía y una resistencia, ¿vale? Podemos tener el interruptor o no lo podríamos tener, ¿vale? Pero, pues, obviamente en todos los circuitos eléctricos necesitamos de un interruptor, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ahora vamos a tener distintos tipos de circuitos. Estos también los vamos a ver más adelante, ¿sale? En otra clase. Ahorita nada más es necesario que ustedes sepan que existen diferentes tipos de circuitos. Tenemos circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos, ¿vale? En los circuitos en serie, recuerden que estas son las resistencias, ¿vale? Aquí nuestras resistencias se encuentran conectadas en serie, ¿vale? Va el circuito, sería, déjenme regreso a la imagen. Si tuviéramos, no lo tengo, dejen, busco una imagen. Vamos a ver, tenemos, déjenme ver cuál, este está bien, ¿vale? Este está bien. Aquí tenemos una batería, ¿sale? Tenemos el positivo de la batería conectado con el positivo de la resistencia, ¿vale? Después tenemos el negativo de la batería conectado con el negativo de la resistencia, de la segunda resistencia, ¿vale?
Aquí están conectados en serie. Sería positivo con positivo, positivo con negativo, positivo con negativo. ¿Sale? Es una combinación ahí, ir alternando, perdón, entre positivo y negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Algo así sería aquí. En el circuito en paralelo es la manera en cómo conectamos nuestras resistencias, ¿sale? Si tenemos de este lado el positivo de todas nuestras resistencias tiene que estar con el positivo de nuestra fuente. Y el negativo de todas nuestras resistencias tiene que estar conectado con el negativo de nuestra fuente. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Circuito en paralelo. Aquí lo podemos ver a manera de diagrama, pero acá está, ¿sale? Aquí tenemos el positivo de la batería con el positivo de la resistencia 1, con el positivo de la resistencia 2, con el positivo de la resistencia 3 y el negativo de la batería con los negativos de la resistencia, ¿sale? No estamos alternando entre positivo y negativo como era en el caso del circuito en serie, ¿sale? ¿Vale? El otro tipo de circuitos es el mixto, donde ya combinamos tanto el paralelo, como es esta parte que tenemos aquí, como el circuito en serie, ¿sale? En siguientes clases vamos a profundizar en este tema, ¿vale? Ahorita nada más quiero que tengan en cuenta que existen distintos tipos de circuitos, ¿vale? Y dependiendo del tipo de circuito que tengamos, pues vamos a tener mayor intensidad, menor intensidad, mayor voltaje o menor voltaje, ¿sale? Dependiendo de cómo juguemos con las conexiones en nuestro circuito, vamos a obtener o más voltaje o menos voltaje, o más intensidad o menos intensidad. ¿Sale? ¿Vale? Eso, pues, va a ocurrir por estas relaciones matemáticas. ¿Sale? ¿Vale? Pero ya más adelante entramos en detalles. Ahorita no se me vayan a espantar. Ahorita nada más es los conceptos básicos. ¿Sale? ¿Vale? ¿Alguna duda, chavos, en cuanto a los elementos que pueden encontrar en un circuito eléctrico? No, profe. No, ¿Todas o ninguna? Ninguna duda. Ok. Bueno, entonces, vámonos recio. Entonces vamos a pasar a otros conceptos. ¿Vale? Vamos a ver ahora los tipos de corriente eléctrica. ¿Vale? Hasta aquí ya vimos qué era la electricidad, qué era la potencia, qué era el voltaje, qué es la resistencia, qué es la corriente. La ley de Ohm, pues, va a ser esta relación entre cada uno de estos conceptos, ¿vale? Pero más adelante vemos cómo se usa. ¿Vale? Vimos los elementos que conforman un circuito básico, tipos de circuitos que podemos encontrar. Ahora vamos a ver qué tipos de corriente eléctrica hay. ¿Vale? Recuerden ustedes que la corriente eléctrica es la intensidad del flujo de electrones, ¿vale? O la cantidad de electrones que pasan por un conductor, ¿sale? Aquí está. Aquí está la definición. Entonces, con esa definición vamos a tenerla en mente, ¿sale? Para ver qué tipos de corriente eléctrica existen, ¿sale? Hay básicamente dos tipos. Está la corriente continua y la corriente alterna, ¿sale? Nada más dos tipos. En la corriente continua, como su nombre lo dice, es la intensidad de la corriente se mantiene fija, ¿sale? No cambia, ¿vale? Es continua o directa. Así lo pueden encontrar como corriente continua o corriente directa, ¿vale? Cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces aquí checando esta grafiquita tenemos que vamos a tener un voltaje. Y a ese voltaje vamos a tener una corriente que se mantiene, ¿sale? La intensidad del flujo de electrones se va a mantener constante a lo largo del tiempo, ¿vale? Si ustedes checan esa intensidad en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no va a cambiar, ¿vale? No va a cambiar. La intensidad se mantiene fija, ¿sale? No cambia, ¿ok?
Este tipo de corriente es muy usada en la electrónica, ¿vale? No en la música electrónica, en la electrónica, ¿vale? La electrónica, dispositivos electrónicos, todo lo que pueden encontrar al interior de los aparatos electrónicos, ¿vale? Al interior de una computadora, de un estéreo, de una bocina. Probablemente si alguien ha abierto alguno de estos dispositivos, pues ha encontrado con estos elementos, ¿vale? Chiclecitos, lunetitas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ese tipo de corriente es muy utilizada para estos dispositivos, ¿vale? Estos dispositivos, como son muy delicados, pues requieren de este tipo de corriente, ¿sale? Que la corriente o la intensidad del flujo de electrones se mantenga constante, ¿vale? Para evitar que se quemen. Entonces los podemos encontrar ahí. Ese tipo de corriente se genera o sale a partir de una batería, por ejemplo, de una pila, de una batería, ¿sale? Una batería de carro, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? Ahora vamos a ver, muy importante también, la corriente directa también es la que se puede generar a partir de los paneles solares, ¿sale? Corriente directa, ¿sale? Tengan muy en mente esta parte siempre, ¿sale? Entonces ahora para la corriente alterna, si acá en la continua la intensidad de la corriente se mantenía fija a lo largo del tiempo, acá sería lo contrario, ¿sale? La intensidad de nuestra corriente va a ir variando, ¿sale? En un momento, en determinado tiempo, va a llegar a su punto máximo, ¿sale? La corriente. Después va a bajar pasando por cero, o sea, nada de corriente hasta valores negativos, ¿vale? Luego otra vez vuelve a subir, otra vez vuelve a ser cero, volvemos a llegar a la máxima corriente, ¿sale? Máximo flujo de electrones, nada, y otra vez máximo, pero en el polo negativo, ¿sale? Son positivo, negativo, ¿sale? Es ir alternando entre los polos y la intensidad de corriente en ambos polos, ¿vale? Positivo, máximo flujo de electrones en el positivo. Luego, nada de corriente eléctrica, y luego el máximo en el polo negativo, y así sucesivamente, ¿sale? Se va, al final obtenemos pues como una serpiente, ¿sale? Siempre se va por ahí alternando. Entonces, chavos, este tipo de corriente alterna es la que nosotros encontramos en nuestras casas, ¿vale? En este tipo de antenas que son las líneas de distribución. Estas líneas de distribución salen desde CFE, que es donde generan nuestra electricidad, y por aquí la distribuyen a lo largo de todo el país, ¿sale? A lo largo de todo el estado, a lo largo de todo el municipio. Llega hasta nuestras casas. A los enchufes, ¿sale? Ahí en los enchufes, si nosotros lo conectamos, tenemos corriente alterna, ¿vale? Y esa corriente alterna, pues nos sirve para alimentar todos estos dispositivos, ¿vale? Que ustedes ya conocen. Todos los dispositivos que encuentran en su casa funcionan con corriente alterna. ¿Alguna duda, chavos, hasta aquí? Mm, ¿Sí o no? No, profe, ninguna. ¿No? No. ¿No les genera confusión algo? ¿Nada? Por ejemplo, acá les mencionaba que la corriente directa es exclusiva para los circuitos. Y acá vemos que la corriente alterna es para todos los aparatos que encontramos en nuestra casa, pero está una laptop, una impresora, un CPU, diferentes aparatos que funcionan con circuitos. ¿No se les hace raro por ahí eso?
Entonces, con esto que les acabo de mencionar, ¿cuál será la verdadera, chavos? De nuestros aparatos que podemos encontrar en nuestras casas, ¿cuál tipo de corriente eléctrica creen ustedes que es la que se usa? ¿La alterna o la directa? La alterna, profesor. La alterna. Ujú. Y la directa no le gustó. Pueden ser Dígame, de las dos, profesor, ¿no? estoy mal. No, sí está bien. Alguien dijo por ahí que se puede usar las dos. ¿Quién lo mencionó? Yo, Ok, muy bien. Efectivamente se usan las dos. ¿Sale? ¿Por qué las dos? Bien, vamos a poner el ejemplo con la computadora. ¿Sale? La computadora para poder trabajar, pues necesitamos conectarlo, el enchufe, el cargador de nuestra computadora al enchufe. ¿Sale? Ahí vamos a tener corriente alterna. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? Aunque tengamos corriente alterna, nuestra computadora, el circuito de nuestra computadora necesita de corriente continua, ¿vale? Entonces, por ahí, todos los aparatos electrónicos trabajan con ambas, ¿vale? Por ahí lo que sucede es, en ese caso, en ese ejemplo específico de la computadora, vamos a ver, déjenles muestro por aquí el cargador. ¿Vale? Tenemos aquí el cargador de mi compu. Déjenme desconecto. Tenemos el cargador de mi compu y está el enchufe, ¿vale? Lo conecto, tenemos corriente alterna que va fluyendo por el conductor hasta llegar al cargador. El cargador lo que hace es transformar la corriente, ¿sale? Pasamos de corriente alterna y ya para acá tenemos corriente directa. Esta corriente directa es la que llega a mi computadora y es como funciona. ¿Sale, vale? Entonces ahí, ese es la magia de los que hacen los adaptadores, ¿sale? El cargador de celular es exactamente lo mismo, ¿sale? Es un transformador de energía, transformador de corriente, ¿ok? Entonces, pueden ver también el caso de las impresoras, tienen también un cargador, que no es otra cosa más que un transformador. ¿Sale, vale? Casi todo el equipo de electrónica se maneja así. ¿Sale, vale? Entonces, mm, ¿alguna duda, chavos, hasta aquí? no. ¿No? Ok. Bien, entonces, ahí tenemos que la corriente alterna la usamos para este tipo de aparatos, tanto la alterna como la directa, ¿sale? Nada más recuerden la diferencia. Eh, para el exterior de la máquina se usa la alterna, ¿vale? Para el interior de la máquina, que es en la circuitería, se utiliza la corriente directa, ¿vale? Entonces, la energía alterna, la corriente alterna, ¿de dónde sale o cómo se genera? Pues sale de los generadores, ¿vale? De los generadores eléctricos. Si recuerdan, habíamos visto en clases anteriores que en el caso de la energía mareomotriz, la energía eólica, ¿qué otro tipo de energía? Bueno, todas en las que utilizamos generadores eléctricos, de ahí surge la corriente alterna, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo de un generador eléctrico, es un dibujito, es un esquemita, podemos ver que tenemos cobre, tenemos por acá imanes, ¿vale?
Tenemos un eje, este eje es el que gira, ¿sale? Este eje gira y hace que giren los imanes y el cobre que tenemos aquí. Acá tenemos más imanes afuera y más cobre, ¿vale? Entonces ahí cómo funciona. Se hace girar todo esto y por medio de los campos electromagnéticos del imán y el cobre se genera una diferencia de potencial, ¿vale? Por ahí tenemos electrones en este cobre, tenemos otros electrones en los otros conductores. Entonces, al estar girando, lo que se hace es hacerlos que vibren más fuerte, ¿vale? Hacerlos que vibren más fuerte. Llega un momento en el que no pueden estar almacenados, no pueden estar ahí y buscan la salida más próxima, ¿sale? La salida más... o buscan el lugar por donde haya menos resistencia para salir, ¿vale? Que sería este cablecito que tenemos acá, ¿vale? Entonces salen del generador, salen de los imanes del cobre, todos los electrones y vamos a tener electrones y neutrones, ¿sale? O carga eléctrica positiva y negativa, ¿sale? ¿Vale? Y ahí es donde va alternándose todo, ¿sale? Aquí está un ejemplo, ¿sale? De un generador real. Entonces, es eso, ¿sale? Es la alternancia entre positivo y negativo, ¿sale? Recuerden que nosotros por aquí tenemos imanes, ¿vale? En la carcasa de nuestro generador, en esta parte, ¿sale? Tenemos imanes. Pero también tenemos imanes en el centro, ¿vale? Tenemos cobre en el exterior y cobre en el centro, ¿vale? Entonces, es esa diferencia. Los imanes están colocados de manera contraria, ¿vale? Positivos, positivos, negativos, negativos, para que se repelan, para que se estén repeliendo, pero pues al estar girando van a estar alternando por ahí sus polos y es lo que hace que haya corriente positiva y corriente negativa. ¿Sale, vale? Aquí está el ejemplito de un generador real. Aquí pues dice de dónde salió esta imagen. Sale de Turbinas Ayala, patrocinador oficial del CECITE Guanajuato 3, plantel Irapuato 3, ¿vale? No, no se crean, no es patrocinador, me la robé de ahí de internet y pues ahí está el correo, ¿sale? De quienes hicieron ese generador. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda, chavos, hasta aquí con este temita? No, profe. No, profe. No. Ok. No, profe. Vientos, vientos. Entonces, ya nada más para concluir esta presentación, recuerden que vamos a tener diferentes tipos de energía eléctrica, la continua y la alterna, ¿sale? Cada uno pues sirve para diferentes cosas. La continua para la circuitería y la alterna para lo externo de nuestros aparatos electrónicos y lo podemos usar también en motores y cualquier otra cosa que necesite energía, ¿sale? La alterna, recuerden ustedes que es la que llega a nuestros hogares, ¿vale? La que encontramos en cualquier enchufe, ¿vale? Entonces, de esa presentación ya estuvo. Ahora vamos a ver cómo se relacionan esos conceptos con las instalaciones solares, ¿vale? Este tema está muy, muy sencillo, ya lo han estado trabajando en las actividades anteriores, ¿vale? Recuerden ustedes que tenemos dos tipos de instalaciones solares fotovoltaicas, son las interconectadas a red y las aisladas, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata cada una y cuáles son sus componentes. ¿Ok? En las instalaciones interconectadas tenemos que toda la energía que es producida por un sistema fotovoltaico se puede inyectar a la red, ¿sale? Si nosotros tenemos un sistema fotovoltaico en nuestra casa, toda la electricidad que se genera la podemos inyectar a
electricidad que nos llega de CFE, ¿vale? Sin ningún problema, nada más que tenemos que utilizar un medidor bidireccional, se llama, ¿vale? Más adelante vemos de qué se trata. Y pues lo que consumamos va a ser independiente de lo que se produzca, más bien, por el sistema fotovoltaico, va a ser independiente de la electricidad que se consuma, ¿vale? Podemos generar poca cantidad de energía a partir de nuestro sistema fotovoltaico y consumir más, no hay ningún problema. Aquí la ventaja, pues, es que si nos hace falta energía que no nos puede dar nuestro sistema fotovoltaico, lo podemos agarrar de la red de CFE, ¿vale? O si a nosotros nos sobra, le podemos vender lo que nosotros producimos a CFE, ¿sale, vale? Sí, se la podemos vender, pero no por ello pues nos van a dar el efectivo, ¿verdad? Por lo que hayamos producido, sino que más bien nos descuentan lo que vayamos generando, lo que nos sobre, lo que le inyectemos a la red, nos lo descuentan en nuestros recibos de luz, ¿vale? Así es como funciona en pocas palabras, ¿ok? Y para este tipo de instalaciones pues tenemos de verdad pocos elementos, ¿vale? Tenemos el panel solar, tenemos el inversor, tenemos donde se encuentran las pastillas en nuestra casa, ahí es donde se inyecta la red, la electricidad que producimos del panel, ahí se inyecta, ¿sale? Ahí hacemos las conexiones, pero se requiere de un medidor bidireccional, ¿vale? En estas pastillas llega tanto la energía de CFE como la que nosotros generamos, ¿vale? Entonces, por este medidor va a pasar la energía que nosotros agarremos de CFE y la energía que nosotros le entreguemos a CFE, ¿vale? Por eso se llama bidireccional, trabaja en ambas direcciones. Y ya de aquí, pues, llega la electricidad a nuestros aparatos, ¿vale? Puede ser el horno de microondas, por ejemplo, una impresora, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí lo tenemos a manera de esquema. Vemos que tenemos varios paneles. Llega la luz, los paneles hacen su chamba, nos dan electricidad, pero recuerden que es en corriente continua, ¿vale? Y aquí es donde entra el inversor. El inversor, como el cargador de la computadora, es lo mismo, ¿vale? Trabaja de la misma manera, convierte la corriente continua a alterna, ¿vale? La alterna es la que utilizamos en todo el hogar, ¿vale? Aquí tenemos el tablero de distribución de las cargas, que es esto, donde pueden encontrar la pastilla. Es esa pastilla negra que siempre se bota cuando se va la luz, cuando hay un corto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tenemos el medidor bidireccional. Si checan, por aquí entra la energía de CFE y puede salir la energía de nuestros paneles, ¿vale? Así es como funciona una instalación solar fotovoltaica interconectada, ¿vale? Se llama interconectada pues precisamente por eso, porque está nuestro sistema interconectado con la red eléctrica de CFE, ¿sale, vale? ¿Alguna duda, chavos, con ese tipo de instalación? No, profe. ¿No? Ok. No. Bien, entonces vamos a pasarnos al otro tipo de instalaciones. Estas son las aisladas, ¿vale? En este caso, pues no vamos a tener la red eléctrica de CFE, ¿sale? Sino nuestro sistema independiente, ¿sale? Va a estar nuestro sistema ahí solito, ¿sale? Nos dice por aquí la definición. Estas instalaciones se emplean sobre todo en aquellos lugares en los que no se tiene acceso a la red eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, aldeas, la choza allá que se encuentra allá escondida, ¿verdad? La sierra, algún campamento, etcétera, etcétera, ¿sale? Todos aquellos lugares donde no se tenga acceso a la red eléctrica convencional es donde se utiliza este tipo de sistemas. Y pues aquí
únicamente se puede consumir pues lo que se genera, ¿verdad? Obviamente. Esa es la desventaja. Acá si nos hace falta energía, pues la podemos agarrar de CFE. ¿Vale? Pero en las aisladas, la única cantidad de energía que disponemos pues es la que generamos a partir de nuestros paneles. Aquí va a haber dos elementos más. ¿Vale? Bueno, vamos a quitar el medidor bidireccional. Acá no se va a utilizar. Pero sí vamos a usar regulador y acumulador. ¿Vale? Entonces tenemos los paneles, llega la luz, la energía solar llega, los paneles hacen su chamba, la energía se va al regulador. Este regulador lo que hace es mantener los niveles constantes de energía, ¿vale? Ahí los mantiene estables, energía completamente o corriente completamente directa, ¿sale? Como estamos trabajando con corriente directa, la podemos almacenar en una batería, ¿vale? Existe ya iluminación que trabaja con corriente directa, como es la iluminación LED, ¿vale? Entonces, si nosotros lo queremos usar en nuestra casa, como tenemos nada más corriente directa, perdón, pues necesitamos un inversor, ¿vale? Aquí tenemos el símbolo de corriente directa y hace la transformación a corriente alterna, ¿sale? Este es el simbolito de corriente alterna. Y ya, pues podemos hacer uso de esa energía con nuestro refrigerador, nuestro televisor y algún otro tipo de iluminación que no sea LED, ¿sale? Aquí está un esquema un poco más claro: panel solar, controlador o regulador, ¿sale? Es lo mismo, controlador o regulador, baterías e inversor, ¿sale? Y lo que se transforme, pues entra a la casa, ¿sale? ¿Vale? Entonces, esos son los tipos de instalaciones fotovoltaicas que podemos encontrar, ¿sale? No hay más, ¿vale? Esas son los únicos dos tipos que podemos encontrar, ¿sale? ¿Alguna duda que tengan, chavos, respecto al tema? No, profe. Ninguna No. duda. No. Ok, ok. No. Vientos, vientos. Bien, chavos, entonces aquí le vamos a dejar con este tema, ¿sale? Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, voy a quedar por ahí al pendiente del WhatsApp, de la plataforma. De igual manera, esta grabación la voy a subir a YouTube, ¿sale? Pero pues lo voy a poner en privado, ¿sale? El video, nada más para que cuando les pase el link del video, pues nada más ustedes lo puedan ver, ¿sale? ¿Vale? Entonces ahí por YouTube yo creo que no va a haber ningún problema para aquellos que habían tenido problemas para entrar a su correo y ver las grabaciones, ¿vale? Ahí ya va a estar disponible en YouTube. En un ratito más les paso el link. ¿Sale, vale? Sí, gracias. Sale, vale. Y en el transcurso de la semana les voy diciendo qué es lo que vamos a trabajar con estos temas que vimos el día de hoy, ¿vale? A lo mejor vemos otro para comenzar ya a trabajar, o ya sea que les deje una actividad nueva a partir de este tema, o veamos otro tema, ¿sale? Bien, el día de mañana les explico bien cómo va a estar la movida, ¿sale, vale? Sí. Sale. Sí. Entonces, yo pensé que iba a cantar Alejandra. Bien, entonces aquí voy a detener la grabación, ¿sale? Hasta mañana.